Muy buenas tardes. Súper, súper. Vamos a esperar hasta las y 35 que se vayan conectando. Hoy vamos a iniciar con una ¿Qué tal, proyección de un profe? video. Muy bien, ¿qué tal, David? Alegría Acá hago verte, mucho ruido. bendiciones. Me voy a otro sitio para hablar mejor. Espera un ratito. Conozco de qué se trata, tranquilo. Buenas tardes, Wilmar, Silvia, bienvenidos, bendiciones. Ahora sí, profe. ¿Cómo están ustedes? Bueno, como les decía antes, mientras se van conectando, hoy, nuestra primera hora, voy a proyectar un corto video de, de introducción panorámica. Me pareció bastante completo y también para no escuchar solamente mi voz. Bueno, un video que es perfectamente accesible, es un video público, eh, sobre un panorama general de los temas y de los abordajes de la psicología evolutiva. Después, segunda y tercera hora, vamos a ver específicamente un abordaje más integral. O sea, la introducción va a ser sobre el abordaje académico, el que normalmente nosotros encontramos en los libros, en las clases, si buscamos en la internet algún material de introducción a la psicología evolutiva, nos van a dar ese panorama. ¿Eh? Una lectura fundamentalmente psicoanalítica, que toma al ser humano como una entidad biológica únicamente, que se desarrolla a partir del instinto y de la cultura que educa el instinto. Mientras que en la segunda y tercera hora vamos a utilizar esto, como les decía en la clase pasada, como esqueleto. O sea, el esquema teórico no lo vamos a cambiar porque es nuestra referencia académica, pero en nuestra clase vamos a incluir dos elementos que normalmente se dejan afuera. El primero es el elemento relacional humano, cómo nuestras relaciones, sanas o enfermas, moldean nuestro desarrollo humano, y el aspecto espiritual, cómo la dimensión espiritual del ser humano también moldea un desarrollo integral del individuo y de la sociedad. Entonces, la primera hora voy a utilizar el material ya hecho por un académico, voy a proyectarlo simplemente, que nos va a servir como esqueleto. Este va a ser el eje temático. Terminada la primera hora, les voy a compartir en el chat. Ya me avisaron, la profe Ada me avisó que todavía ustedes no tienen acceso a la plataforma, todavía la están formateando. Entonces el material que está cargado allí, ustedes todavía no lo vieron. No les voy a exigir eso. Se los voy a pasar por el chat para que lo puedan descargar. Es un PDF muy liviano y de pocas páginas, que también nos va a servir como panorama. Es la parte escrita de esta primera presentación. Y repito, esto nos va a servir como esqueleto, pero nuestro desarrollo de la clase va a incluir estos dos aspectos que normalmente no se incluyen en la mayoría de los ambientes académicos, que son
el aspecto relacional y la dimensión espiritual del ser humano. Dicho esto, entonces, voy a ver si funciona mi experimento, si no voy a tener que volver a la antigua. ¿Sí? Vamos a ver si consigo proyectar. A ver, tenemos... La teoría del desarrollo cognitivo fundamentalmente está relacionado a los procesos de aprendizaje en el desarrollo del ser humano. Y finalmente tenemos la teoría sociocultural. Bien, esto que debemos tomar en cuenta es que la psicología evolutiva es una parte, una rama de la psicología, cuyo
¿Qué tal, profe? ¿Cómo están, compañeros? Bendiciones. Buenas tardes, Fiandro, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bien. Bendiciones. Igualmente, mi querido Fiandro, un gusto escucharte. Hola. Estamos viendo un video, pero yo no escucho nada, por ejemplo, no sé. Creo que el pastor César decía que tampoco. No, no sale el sonido. Vos sos el culpable, César. Qué voz de locutor tenés, Sergio. O sea, Muchas gracias, mi querido César. Muchas gracias. te van a contratar para el canal este Radio Popular. Con, con el locutor Fiandro Vera. eh, el locutor número 2. Deje esa seis. Ahora hay un video. Sí, No se sí. escucha nada. Sinceramente, no se Hola, escucha nada. buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Un están gusto. ustedes? Bien, bien. Cuando los micrófonos están abiertos, ahí el sonido se dispersa y por eso no sale. Ya. Y vamos a apagar todos los micrófonos Sí, entonces. pero bueno, vamos a suspenderlo un ratito. Uy, yo estoy sin video así. Sí, vamos a suspenderlo un ratito porque estaban demasiados micrófonos abiertos y ahí no salía el sonido, quedaba con... Acá aparentemente no había forma de avanzar. Entonces vamos a avanzar a la antigua. Qué lindo el peinado, profe. Gracias. Sí. Peinado Profe, de humedad. dijo recién que es extraño que no salga el sonido. Desde que le tenemos a Sergio aquí todo es extraño, profe. Todo es extraño. Ok, Todo es extraño. No se perfecto, preocupe. perfecto. Bueno, cualquier cosa después les paso el enlace de este video. A ver. Ahí está. Como decía al inicio de la clase, ahí va. El esquema académico común de la psicología evolutiva, un poco ya hablábamos en la clase pasada, se centra solo en el desarrollo intelectual, ¿sí? Las capacidades de aprendizaje. Y nosotros ya vimos en otras materias que solo el aprendizaje, solo lo intelectual, es apenas una parte menor de lo que es el ser humano como un ser integral. Entonces la psicología del desarrollo clásica simplemente se concentró en la capacidad que tiene el individuo de aprender. Y básicamente se la relacionó con la psicología educativa. Y para moldear todavía más o canalizar todavía más su vertiente ideológica, casi toda la psicología evolutiva tiene un cuño puramente psicoanalítico. Entonces, como decía en el inicio de la clase de hoy, vamos a utilizar este esquema académico tradicional de la psicología evolutiva como esqueleto, ¿no? Para mantenernos dentro de lo que es la temática y
las etapas del estudio de la psicología evolutiva. Pero para nuestro interés particular, para nuestra formación, vamos a acrecentar dos aspectos que pocas veces, para no decir nunca luego, pocas veces se tienen en cuenta, que son el aspecto relacional, cómo nuestras relaciones primarias, nuestras relaciones institucionales, nuestras relaciones amplias, ¿no? con el medio, con la cultura, van formando para más o para menos nuestras capacidades, y además del aspecto relacional, el aspecto espiritual del ser humano, la dimensión espiritual del ser humano. Un aspecto que difícilmente, y de vuelta es solo para no arriesgarme a decir nunca, se trata en ámbitos académicos como la psicología, ¿no? Prácticamente se dejan de lado, se dejan como inexistentes o como fantasía. Entonces, repito, vamos a tomar el esquema tradicional, pero solo como un mapa, y no como la respuesta a la evolución de las capacidades humanas, desde que uno nace hasta que finaliza la vida, ¿está? Entonces, en líneas generales, vamos a tomar así. Voy a buscar una imagen. Dame un minutito. Que mi computadora quiere abrir la imagen. Parece que no. Ustedes me ven a mí, pero yo no veo nada. Ahora empieza. Ahora empieza. Profe, yo creo que estás muy lejos de la Wi-Fi. Ni idea. Acá el módem está encima mío. Pero Entonces, la señal... problema de tu computador. Ni idea. Ahí ya estamos, ¿no? Para compartir pantalla, en realidad creo que es problema de mi cuenta de Zoom. Para ser sincero, porque siempre se traba. Zoom para mí es un castigo. En fin. Voy a compartir con ustedes una imagen para que de forma gráfica veamos al ser humano como un ser humano, como un ser integral, ¿sí? Aunque se puede, para efectos académicos, poner un esquema analítico como este aquí, un ser biopsicosocial espiritual, la verdad es que somos seres integrales. Todo funciona al mismo tiempo, en el mismo ser, todo mezclado. No existe un cuerpo sin espíritu. Más allá de la mucha filosofía griega que contaminó nuestra filosofía y nuestra teología, la verdad es que no existen los desencarnados, ni el ser humano, el individuo, el famoso, como decían los teólogos medievales, el coram deo, el individuo frente a la cara de Dios. Eso no existe. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones con las demás personas, con nuestra familia, con nosotros mismos, con el medio ambiente, y nuestra trascendencia que nos pone en comunión con Dios, funciona todo al mismo tiempo. Profe. Le quitamos un pedacito de esto y dejamos de ser humanos. Sí, Luis, adelante. Buenas noches. Buenas. Profe, pero como acto contemplativo, o cuando uno está en un momento de meditación y pensando en Dios, ¿acaso allí no podemos experimentar el Coram Deo? No, claro, como experiencia emocional, inclusive intelectual, o una experiencia mística,
Una palabra que para nosotros los protestantes suena medio feo, pero que en realidad significa una unión de amor con Dios. Ahí ya nos volvemos muy pentecostales, ¿no? Pero en esa unión de amor con Dios, claro que lo experimentamos. Estoy solo con mi Dios. Pero es una experiencia para mí. Ahora bien, como dinámica de vida, incluso esa experiencia de estar solo ante Dios es una experiencia comunitaria. Lo podemos ver en los profetas, por ejemplo. El estar solo ante Dios, el ser arrebatado a la presencia de Dios, lo que hace es transformar las relaciones con las demás personas, la forma en que se comportan los profetas. O sea, en el profetismo, esta individualidad desencarnada, la experiencia profética es un golpe de karate a toda la teología medieval, ¿no? Porque en el profetismo bíblico vemos cómo ese ser arrebatado a la propia presencia de Dios, ese recibir una revelación directa de Dios, en vez de quitar a la persona de su relación con las demás personas, con lo político, con lo económico, con lo religioso, todo lo contrario, la mete más en el medio. Es con esa experiencia directa de Dios que los profetas vuelven a enfrentarse directamente con el rey, a reventar a profetas de religiones paganas, a hacer signos extrañísimos, a ponerse en contra de toda la sociedad, a denunciar la injusticia. Entonces, a eso me refería con la visión fantasiosa del Coram Deo, muy en boga en nuestro protestantismo, tan influenciado por el misticismo norteamericano, ¿no? Donde el individuo hace meritocracia delante de Dios, ¿no? Una negación de la sola fe. Pero eso, más allá de los aspectos teológicos, es un aspecto cultural, ¿no? Y inclusive eso no puede ser desencarnado de lo que somos los seres humanos. Nadie nació solo, nadie se crió solo, nadie se alimentó solo, nadie aprendió la Biblia solo, nadie adora a Dios solo. Nos guste o no, somos seres integrales. O no hay una dimensión, hablamos académicamente de la dimensión espiritual o el lado espiritual del ser humano, pero basta con leer Génesis 2 para darnos cuenta de que no hay un espíritu desencarnado. El espíritu es el hálito de Dios en nuestra vida. Es imposible. O no hay un alma separada del cuerpo, ¿sí? Sopló Dios en Adán y Adán es alma viviente. O sea, no tiene un alma, es nefesh, ¿no? Pero no vamos a entrar en las cuestiones teológicas, sino en el hecho de que el ser humano funciona como un todo, ¿no? Y la única manera de entender al ser humano es como un todo. Por lo tanto, la psicología evolutiva académica tradicional es chueca, cojea de una pata, porque solamente toma el aspecto intelectual. Ya ni hablemos del aspecto espiritual, del aspecto religioso del ser humano, del aspecto trascendente, nada de eso. Sino cosas perfectamente materiales, cotidianas. Deja de lado los sentimientos, deja de lado los deseos, deja de lado las emociones. Entonces la psicología evolutiva tradicional deja de lado 90% del ser humano. Y si a eso le agregamos lo relacional y a eso le agregamos lo espiritual, entonces la psicología evolutiva tradicional es un cuento chino. Pero no es inútil, sencillamente es incompleta. Y nosotros, para nuestros fines académicos, para nuestro interés formativo, que es formarnos para el ministerio cristiano, vamos a acrecentar estos dos aspectos. El aspecto de la relación y el aspecto de la relación con Dios. Solo eso. Entonces, en los 5 últimos minutos de la clase les voy a poner en el chat, así que no se lo pierdan de descargar. Si no, igual después se lo mando, tampoco soy tan malo. Pero les voy a mandar un PDF con una versión extendida de esto que estoy hablando ahora.
las tres, ¿no? Lo espiritual, exceptuando el ambiente académico cristiano, y ni tanto, pero lo espiritual prácticamente no existe, quitando algunos psicólogos de la corriente transpersonal, no existe quien lo toque en el ámbito de la psicología evolutiva. Pero los otros tres sí. Hay una corriente biologicista que dice, en resumen muy escueto, dice que nuestro desarrollo intelectual y de los otros aspectos del ser humano depende directa y únicamente del desarrollo cerebral. Cerebro inmaduro, sin madurez psicológica; cerebro maduro, madurez psicológica. ¿Dónde hace agua la teoría biológica así radical, la teoría materialista? ¿Dónde hace agua? Repito. Big Bang. No, acá vamos a lo concreto, aquí y ahora. Nosotros alcanzamos la madurez cuando madura nuestro cerebro y no, somos inmaduros cuando nuestro cerebro no madura. ¿Dónde está el error? La mayoría de nosotros somos adultos, teóricamente nuestro cerebro está desarrollado, ¿y cuántos de nosotros podemos decir que somos maduros 100%? Tu familia. En el ambiente. No, estamos hablando solo del cerebro, ¿sí? De la teoría biologicista. Okay. Tenemos cerebros plenamente desarrollados que no tienen la capacidad o las capacidades de un desarrollo humano integral. Un ejemplo típico. Tenemos en los últimos 30 años vamos a decir, un índice o un efecto mayor de analfabetismo funcional. Vivimos en una sociedad donde, mal o bien, la mayoría de la población va a la escuela, donde la mayoría de la población es oficialmente alfabetizada, ¿no? Pero donde la mayoría de la población no consigue leer un texto de manera decente. No. Para empezar, no consigue leerlo, pero aún consiguiendo leerlo, no consigue comprenderlo. Y aún consiguiendo comprender el significado, no consigue captar la idea. Y eso es algo plenamente demostrado, el analfabetismo funcional de nuestra sociedad. Entonces, el cerebro está completamente desarrollado, biológicamente desarrollado, pero sin los estímulos adecuados, ese cerebro es solo un órgano. De ahí vienen teorías un poquito más completas y un poquito más complejas, como el cognitivismo y el psicoanálisis, que incluyen ya este segundo aspecto, el psico. Biopsico, sí, tenemos cerebro, pero ese cerebro, o ese hardware, debe ser capacitado con un software adecuado. Se deben recibir los estímulos, estímulos sensoriales, estímulos intelectuales, estímulos lingüísticos, de aprendizaje, como para que el desarrollo esperado en el ser humano sea factible. Vamos a concordar, esto ya es un poquito más completo, ¿sí? El cerebro necesita contenido para funcionar. Hasta ahí podemos concordar. Pero ¿dónde falla el psicologismo?
o la teoría cognitivista, la teoría educativa. Ah, no es tan difícil. No necesitan ir al Big Bang ni buscar discutir con ningún autor. Solo... En la experiencia, profe. Que no tiene en cuenta lo espiritual. No estamos hablando solo de esto, de lo que... No escapemos, ya vamos a llegar. Ya hablamos que no tiene en cuenta lo espiritual. Pero de por sí, ¿dónde falla en su propio argumento? Si el desarrollo se produce por el aprendizaje, la pregunta es, ¿todos los que aprenden lo mismo se desarrollan exactamente igual? No. No. Todos nosotros fuimos a 5º grado. Tuvimos la misma maestra. Pasamos por el mismo programa, por el mismo currículum. Pero algunos sacaban 5 y otros, todavía hoy con 40 años, siguen en 5º grado. Entonces, si el solo aprendizaje produjese el desarrollo, a mismo aprendizaje, mismo desarrollo. Pero sabemos por experiencia que esto no es verdad. Basta ver en nuestros propios hijos. Profe, Adelante. yo creo en el centro de interés, porque a mí, por ejemplo, me gusta la informática, el desarrollo, así como está diciendo el software, el hardware, pero el software es el que interactúa con el hardware. En el software está la programación para que el hardware pueda funcionar. El software es el que interconecta el hardware con lo que vos necesitas. El ser humano es muchísimo más complejo que cualquier computadora. Usé eso a forma de ilustración, pero repito, si fuese solamente inducir información, ahora estamos hablando de las diferentes escuelas de abordaje de la psicología evolutiva. Si a la misma inducción de información diese todo el mismo resultado, todos quitaríamos 5, o todos quitaríamos 2, o todos quitaríamos 0, a la misma capacidad de información. Y sabemos que los seres humanos reaccionamos diferente a la información. Entonces no es solamente información. Hay una tercera escuela que dice, ok, tenemos nuestro sustrato biológico, es imposible decir que no. Para interactuar como seres humanos necesitamos nuestro cuerpito. No nos queda de otra. Flaquito, gordito, altito, bajito, nuevito, viejito, de gym o de lomitería, pero el cuerpito lo necesitamos. La comunicación. Disculpe, no entendí. La comunicación podría ser, profe. No, definitivamente hay aspectos de comunicación, pero necesitamos el cuerpo para interrelacionarnos con la realidad. ¿Sí? Eso lo aceptamos todos. También aceptamos que aprendemos cosas. El ser humano es fruto de aprendizajes. No podemos negarlo. Aprendemos cosas. Por la experiencia de otro, por la comunicación, aprendemos cosas. Pero una tercera escuela dice que el ser humano es producto de su cultura, de sus relaciones sociales. El desarrollo del ser humano está pautado por su cultura. Por eso, por ejemplo, los focos de interés de que hablaban recién. Alguien que jamás vio una computadora, por más que su cerebro esté capacitado para entenderlas perfectamente para lo que fuere, no va a tener ese foco de interés porque no está dentro de su ámbito cultural. Una familia rural no tiene los mismos intereses, los mismos tipos de relaciones, las mismas dinámicas que una familia urbana. Una familia de clase económica más popular no tiene los mismos intereses, los mismos deseos, las mismas voluntades que los ricos.
Y entonces las interrelaciones sociales también pautan el desarrollo. Y cosas más básicas. Por ejemplo, todos los seres humanos nacemos con el mismo equipamiento biológico. Mal que mal, porque sabemos de las diferencias culturales, las diferencias económicas y todo lo demás, pero mal que mal, todos tenemos acceso más o menos a la misma información. Hay internet en todo el mundo, hay acceso a la escuela en todo el mundo, pero no es lo mismo que cuando eras bebé te hayas alimentado con cocido a que hayas tomado leche, que hayas crecido en un rancho a que hayas crecido en un ambiente perfectamente protegido, que hayas vivido protegido por un ambiente familiar y social y económico, vamos a decir, beneficioso para vos, a haber crecido largado en la vida. Entonces, las interrelaciones sociales también afectan el desarrollo. Todas estas son sumativas. Como les mencionaba antes, quitando la escuela transpersonal, que es una corriente bastante modernosa de psicología y bastante discutible también, pocos estudios académicos incluyen lo espiritual en el desarrollo. Pero un psicólogo transpersonal muy famoso, tal vez uno de sus mayores referentes, llamado Stanislav Grof, hizo estudios. Ahora no vamos a hablar de confesionalidad, ni de fe, ni nada, sino hizo estudios concretos de familias y contextos sociales donde la práctica religiosa, la práctica espiritual era bien vista entre los niños y era incentivada. Y demostró que hay mayor equilibrio en niños que practican la oración o la meditación que en niños que no la practican. Que hay mayor efectividad en el desarrollo psicocognitivo en ambientes donde hay un contexto espiritual que donde no lo hay. Entonces, solo para cerrar, porque ya se nos termina el tiempo de este periodo, el ser humano debe ser estudiado en todas sus etapas teniendo en cuenta todos sus aspectos. Y eso vamos a intentar hacer en esta clase. No me dio tiempo, quedé colgado en lo de cognitivismo y todo eso. Les paso el PDF cuando nos conectamos a las 7:30. ¿Sí? Nos vemos en 20 minutos. Dale, maestro. Ok, dale. Listo.